Después de tantos episodios pensé que ya nada me sorprendería. Pero entonces aparece una espada con nombre, que estuvo en el fondo del mar durante miles de años y, lo más interesante, todavía está afilada. Junto a ella hay una copa y, en lugar de vino, las cenizas de un mini esqueleto, que cambia la evolución del primer paso en tierra por un hueso de león, como una navaja suiza. Solo hace 130.000 años antes de la marca de un inodoro de 1/4 de billón de años, donde yacen las primeras mariposas, una estatuilla infantil de fertilidad resultó ser la diosa de la muerte, y en algún lugar bajo la arena de Giza tal vez yace una segunda esfinge. Un nuevo descubrimiento de los arqueólogos que hará que veamos nuestra historia de otra manera. Hola, mi amigo, tú, en el canal Kirtop, el primer paso. En una cantera cerca de Edimburgo, paleontólogos levantaron una losa de ceniza volcánica y hallaron un diminuto esqueleto de 10 centímetros con patitas definidas y cola en forma de remo. Llamaron al hallazgo Best Lotiana. Ya no tiene branquias, así que respiraba aire, pero su piel es lisa y sigue temiendo secarse. El análisis de circones reveló una edad de 346 millones de años, 14 millones antes de la salida oficial de los vertebrados a tierra firme. En las patitas ya se nota la futura muñeca y los dedos, casi como los nuestros. El animalito vivía junto al pantano, salía tras insectos y regresaba rápido al agua. Un organismo así adelanta la evolución terrestre y revela que aún faltan muchas piezas en el antiguo calendario. La diosa de la muerte de Chipre, del asentamiento de Lemb, es una figurilla de piedra caliza de hace 3.500 años antes de Cristo, con silueta femenina, hombros anchos, brazos en la cintura y cabeza en forma de tocón. Normalmente estas se interpretan como estatuillas de fertilidad, pero con esta todo salió diferente a lo planeado. El primer dueño moderno fue Lord Elfand. En 6 años murieron los 7 de su familia. La estatuilla pasó a otros y en las siguientes 3 casas hubo historias similares: muertes, enfermedades y accidentes. El nuevo dueño, al sospechar una conexión, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde los rumores crecieron. Un curador que trabajó con la pieza murió ese año. Así nació el apodo Diosa de la Muerte. ¿Qué es real y qué es leyenda? Hay pocos documentos sobre los primeros dueños y las fechas no siempre coinciden. Probablemente parte de la maldición surgió de coincidencias y relatos en la prensa. La cadena de sucesos es tan aterradora que la figura ya es parte de las colecciones malditas, junto con momias egipcias y el jarrón de Bassano. La ironía es que en un inicio era un símbolo de vida y fertilidad, una estatuilla de la diosa para traer hijos, no quitarlos. Hoy en día la pieza se muestra con la advertencia de arqueología: hecho maldición, la cultura alrededor del hecho. Si hablo de hallazgos extraños, no puedo ignorar a la diosa de Lemb. Rara vez, un pequeño trozo de piedra caliza da origen a una leyenda que sobrevive 4.000 años viajando desde una aldea chipriota hasta una vitrina de museo junto a jarrones y momias egipcias. Y el norte de Italia, siglo XV, en la boda, a la joven novia le regalan un jarrón de plata tallada. La noche termina en asesinato. La novia muere con el jarrón en las manos y alcanza a maldecir el regalo. Después, el recipiente pasa de un familiar a otro, y cada nuevo dueño muere poco después. La historia se repite tanto que la gente teme más al objeto que a cualquier arma. A fines del siglo XX desenterraron el jarrón y hallaron una hoja con la inscripción en inglés: Beware this vase, bring death. La advertencia no sirvió. Un farmacéutico, un cirujano y un arqueólogo murieron tras tocar el objeto. Desesperados, arrojaron el jarrón por la ventana y casi golpea a un policía. Los museos lo rechazaron y luego se perdió el rastro, con pocas pruebas documentales de estos hechos. En internet esto es más una leyenda que un artefacto verificado, pero ha persistido décadas y sigue en colecciones de objetos malditos. A veces las cosas son parte de la historia no por arqueólogos, sino porque los narradores las recordaron. La mariposa prehistórica. Imagina un baño público de hace 250 millones de años. En el noroeste de Argentina, una roca está cubierta de fósiles de dicinodontes herbívoros, del tamaño de un hipopótamo. Los científicos rompen uno de esos coprolitos, esperando encontrar solo una papilla vegetal, pero bajo el microscopio descubren diminutas escamas brillando con destellos. Láminas que cubren las alas de mariposas y polillas, casi un centenar, encajan perfectamente en la estructura de los lepidópteros modernos. La capa tiene 247 millones de años, 46 millones más que los fósiles de mariposas conocidos. Eso significa que los primeros voladores nocturnos ya revoloteaban sobre los bosques prehistóricos, cuando en la Tierra aún no había ni flores ni escarabajos polinizadores. La especie recibirá el nombre de Ampatiri eloisaya, en honor a una joven investigadora que logró describir el hallazgo.
pero falleció de cáncer. Una escama reduce la diferencia entre relojes moleculares y el registro fósil de la evolución. Recuerden que incluso en las heces hay claves para una gran historia. El ave avión. Hace 25 a 28 millones de años, sobre los cielos de los océanos, volaban los pelagornítidos, el ave voladora más grande de todas las que conocemos. Sus alas medían más de 7 metros, casi como un avión pequeño. Los huesos, delgados y huecos como tubos, permitían que, pese a su tamaño, el ave tuviera poca masa y volara horas. La herramienta principal era un pico largo con bordes dentados de hueso. No eran dientes reales, sino crecimientos óseos. Ofrecían excelente agarre, facilitando atrapar peces y cefalópodos en la superficie del agua. Se piensa que los pelagornítidos despegaban de acantilados, extendían sus alas y planeaban sobre las olas usando corrientes ascendentes, casi sin aletear. Se han hallado en Carolina del Sur, Marruecos, Japón, Nueva Zelanda y la Antártida. Eso significa que las aves cruzaban océanos siguiendo los vientos y zonas de afloramiento con más peces, pero sus habilidades de vuelo las volvieron vulnerables. Al final del Plioceno, el clima se enfrió, cambiaron los vientos, desaparecieron zonas de alimentación y aumentó la competencia con mamíferos marinos. El género Pelagornis desapareció y los albatros ocuparon parcialmente su lugar, pero nadie igualó su tamaño. Es un gran ejemplo de evolución extrema. La naturaleza aprovechó al máximo el vuelo, pero el costo fue depender de un clima oceánico estable. Fábricas sobre huesos. Hace 125.000 años, el lago Neumark Nord, en lo que hoy es Alemania. Los arqueólogos extrajeron de la capa de lodo 120.000 fragmentos de huesos y 16.000 herramientas de sílex, no cuchillos, sino martillos pesados. Casi todos los huesos largos de caballos, ciervos y uros muestran la misma hendidura longitudinal precisa, como si los abrieran para extraer el relleno. Junto a los viejos fogones, entre la ceniza hay nueces, bellotas, endrinas y, sobre todo, los calderos de hueso. Los huesos tubulares se queman por fuera, se vacían y se ponen verticales en el fuego. Derretían el tuétano hasta obtener grasa líquida, esencial para evitar la enfermedad del conejo y la muerte en dietas glaciares basadas solo en proteínas. Los cazadores llevaban los cadáveres al agua, los rompían, derretían la grasa, la mezclaban con vegetales y posiblemente la almacenaban o intercambiaban. Esto no es improvisación de vagabundos, sino una fábrica de alimentos donde recolectaban, procesaban y distribuían productos. El lago Neumark Nord rompe la imagen de la vida primitiva del Neandertal. Estas personas planificaban menús de temporada, conocían química alimentaria y producían combustible graso en masa, mucho antes de la primera olla de barro. Multiherramienta de hueso. En la cueva Escladina en Bélgica, arqueólogos hallan un fémur de león cavernario, un depredador gigante temido por los neandertales, pero este hueso tuvo una segunda vida. En ella hay 4 herramientas diferentes. Un extremo servía para presionar la madera. El lado largo está desgastado y servía para afilar sílex. La parte adyacente es un raspador redondeado para limpiar pieles, y la punta opuesta quedó afilada para perforar cuero o pieles. La capa tiene unos 130.000 años, final de la Olimpiada Sailskia. Quienes dejaron la multiherramienta no solo rompieron el hueso para hacer una punta, también crearon el antecesor de la navaja suiza. Se conservaron pequeñas muescas y rastros de al menos 2 etapas de reafilado en la superficie. Esto es ahorro y tecnología al mismo tiempo. En lugar de 4 herramientas separadas, una sola, pero modular. Que eligieran hueso de león es notable. Tiene paredes gruesas, es elástico y mantiene el filo más tiempo que el de ciervo. Entonces, matar a un depredador no solo se convirtió en una victoria en la caza, sino también en una fuente de materia prima premium para futuras armas y herramientas de trabajo. Al final vemos la primera herramienta multifuncional. La Edad de Piedra no necesitó remaches para inventar el principio de la navaja suiza. La urna bizantina de Satunhul es famosa por el entierro naval, pero en Bromisville hallaron otro objeto curioso. Un recipiente de cobre del siglo VI del Mediterráneo oriental. Afuera hay una escena de caza, guerreros, leones saltando, lujo en el borde e inscripción griega. Bebe por tu salud, señor conde, y vive feliz muchos años. Al excavar la base, ya no había nadie para beber de ella. Dentro había cenizas con grandes fragmentos de huesos de caballo, un marcador típico de la nobleza anglosajona. Entre las cenizas encontraron una sustancia y un peine tallado de asta de ciervo. Si hay ácido desoxirribonucleico en sus dientes, los científicos podrán saber el sexo y la edad de la persona enterrada. La copa bizantina llegó a la Britania anglosajona y, en lugar de vino, recibió las cenizas de un noble. Una prueba de que las rutas comerciales cruzaban Europa antes de las autopistas modernas. El primer rey Belisjungla de Caracol.
Por casi 40 años, los arqueólogos Arlen y Diana Chase excavaron escaleras, mercados y presas hasta llegar al corazón del complejo Khan, el lugar celestial. Bajo las losas hallaron un pasadizo estrecho que llevaba a una cámara pintada con cinabrio. En el suelo había un esqueleto con cuentas de jade en los hombros, 11 vasijas pintadas, tubos de hueso tallados, una máscara de mosaico y conchas de pandilus color carne cruda. Los jeroglíficos de las estelas llaman desde hace mucho al primer gobernante de la ciudad, Tekab Chak, Mano del Trueno. Ahora el texto coincidía con el hueso. La datación es de cerca del año 350, apenas 2 o 3 décadas tras la ascensión en 331 C. Caracol ya era independiente antes de que llegaran los emisarios de Tío y Tiacan en 378. No despertó por influencia externa, ya gobernaba, comerciaba y recaudaba tributo. El jade simboliza sangre real, el cinabrio el poder del sacrificio, las conchas de pandilusa el comercio a larga distancia por los Khan y las pipas de hueso eran de sacerdotes que inhalaban cacao en rituales. Todo esto no es una colección aleatoria, sino retratos del Estado reunidos en la cápsula personal de su fundador. Para los científicos, este esqueleto es el inicio de la historia de Caracol. Oculta casi 1500 años. El relieve oculto de Nínive, el Palacio Norte. Al excavar, retiraron el piso, hallaron una capa de arcilla densa y debajo, una gran losa de piedra de 6x3 metros y unas 12 toneladas. En ella se talla una escena solemne. El rey Ashurbanipal está entre el dios Ashur y la guerrera Ishtar. A los extremos, un hombre pez y un hombre escorpión. Criaturas míticas que marcan los límites entre humanos y dioses. El diseño en la ropa, las plumas de las flechas, incluso las garras de los leones, se ven tan claramente como si el trabajo se hubiera terminado ayer. Lo inusual es que otro relieve fue retirado de la pared, puesto boca abajo y cubierto con cerámica. Se nota que hicieron esto un par de siglos después de la caída de Asiria en la época helenística. ¿Por qué esconder algo así? Actualmente hay dos versiones. La primera, que los sacerdotes salvaban la reliquia de los saqueadores. La segunda, las nuevas autoridades buscaban borrar la antigua ideología, pero no se atrevieron a destruir las imágenes de los dioses y del rey. Durante 2000 años, la losa permaneció en la tierra, conservando incluso rastros de pintura roja en los pliegues de las vestiduras. Ahora ofrece un retrato completo del poder asirio y recuerda que a veces la historia no se borra, sino que simplemente se entierra más profundo, esperando que sea olvidada. La segunda esfinge de Giza, el extremo oriental, la meseta. Todos conocen al guardián de piedra, la pirámide de Jafra, pero en los textos antiguos, el egiptólogo Bassam Ash-Sham encontró una extraña dualidad: la esfinge padre y madre del miedo. Esto es lo que hay entre las patas delanteras de la esfinge actual. Se encuentra la estela de Tutmosis IV. En ella hay dos criaturas, no una sola. Una tablilla de arcilla relata que una estatua fue alcanzada por un rayo que rompió su cabeza al golpear la corona de metal. Al rayo le atrae el metal. Geofísicos de la Universidad del Cairo usaron georradar para examinar la duna al sur de la esfinge a unos 4 metros de profundidad. Los instrumentos detectaron un contorno denso y alargado de casi 60 metros, correspondiente al tamaño del cuerpo del monumento sobreviviente. Sin cabeza. La firma difiere de las formaciones habituales de piedra caliza, lo que indica que se trata de un objeto hecho por el hombre. Hay varias razones por las que no se ha excavado el hallazgo. En primer lugar, existe el riesgo de que la arena se derrumbe y aparezcan grietas en las paredes de los templos vecinos. En segundo lugar, las autoridades oficiales temen la controversia sobre el cambio en la apariencia general de la meseta. Mientras la excavación siga prohibida, la posible esfinge madre queda bajo la arena, aunque el complejo conserva la mitad de la composición original. 2 esfinges fueron talladas en una sola roca hace unos 10.000 años cuando el clima del Sahara era húmedo. Más tarde, una perdió la cabeza por el impacto de un rayo. La estatua destruida fue cubierta por la arena. Los sacerdotes supersticiosos no restauraron el mal presagio. 1000 años después, Tutmosis IV desenterró y restauró la estatua del padre sobreviviente. Desde entonces, solo vemos la mitad del diseño y, mientras la misteriosa forma siga bajo la arena, la historia de Giza quedará incompleta, como una página faltante de un gran libro. Oh asqueroso dinosaurio de Camboya. Templo de Taprom de finales del siglo XII, en uno de los nichos hay un bajorrelieve del tamaño de una palma, con el cuerpo de un lagarto, 4 patas y una fila de placas en la espalda. Los turistas lo llamaron estegosaurio, porque solo los dinosaurios del Jurásico tardío tienen esas placas en los libros de texto. El relieve está tallado al nivel de otros ornamentos y la piedra es la misma arenisca gris. La pared está cubierta por una fina pátina biológica. El grosor de la capa se midió con un escáner láser. Es uniforme.
sin rastros limpios que dejaría un tallado reciente. El análisis químico de la pátina mostró una antigüedad de al menos 500 años. El trabajo corresponde al periodo de construcción del templo, como indicaron los arqueólogos. Las placas tienen la misma forma y disposición que las hojas de palma que los artistas de Top Roma usaban para enmarcar animales. Al quitar el borde de hojas, mentalmente se obtiene un rinoceronte común: cuerpo grande, patas macizas y cola corta. Esta visión coincide con la iconografía de los rinocerontes en los bajorrelieves de Angkor. Ahora explicaré por qué surgió la versión del dinosaurio. A inicios de los 2000, la pátina en las piedras se deterioró, los bordes de las hojas se desgastaron y la silueta comenzó a aparecer placas. La foto se compartió en foros de paleomitos y la historia se difundió sin verificar la fuente. En 2023, al limpiar la placa con microabrasivo, surgieron restos de venas y cortes decorativos en la hoja, detalles que no se ven en lomos de dinosaurio. Es un rinoceronte Ymer común, y las placas son solo parte de una palma, desgastadas por el tiempo. Un adorno desgastado se convierte. Lo que tenemos ante nosotros es solo un fondo desgastado, un cráneo, una hormiga. Catamarca, Argentina. Al cavar una zanja para agua, constructores hallaron una fila de urnas funerarias. En una de ellas encontraron un cráneo humano de forma muy extraña, por lo que la prensa local lo llamó la cabeza del hombre hormiga. La forma es difícil de aceptar. La frente se proyecta, la coronilla va hacia atrás y el cráneo parece apretado en un tornillo de banco. La primera reacción de la gente, naturalmente, fue pensar en extraterrestres y genética, pero los arqueólogos rápidamente bajaron el tono. Entre los siglos III y XII habitaron aquí las culturas Cienaga y Zhang, y ellos practicaban la deformación artificial del cráneo. Simplemente envolvían la cabeza del bebé con tela y la fijaban entre tablillas. Los huesos blandos cambiaban de forma gradualmente. Seguro se preguntan, ¿para qué? Es simple: belleza, pertenencia a un grupo, estatus social, todo igual que ahora, como los tatuajes o modificaciones corporales. Cabe destacar que casi no hay pruebas de que estas prácticas dañen la salud. El cráneo infantil es plástico, el cerebro crece y ocupa el espacio disponible. Por eso la mayoría de los cráneos deformados no presentan trauma ni retraso en el desarrollo. También existe una explicación alternativa: hidrocefalia, que es la acumulación de líquido. A eso se refería Heidi Dawson Hobbies, pero en ese caso esperaríamos otros cambios como huesos más delgados y asimetría. Este cráneo muestra por qué no debemos catalogar estos hallazgos como anomalías históricas de inmediato. A veces, una forma rara no es mensaje de extraterrestres, sino un deseo humano de parecerse a los suyos. Anillo de oro, Jerusalén, ciudad de David. Bajo un edificio tardorromano y bizantino temprano, arqueólogos hallaron un pequeño anillo de oro de unos 2300 años, es decir, incluso del segundo templo y la influencia helenística. Es liso, sin incrustaciones. El modesto anillo no estaba solo, sino en una capa técnica rellenada del cimiento, y encima de él había inmediatamente material de relleno de construcción. Entonces lo pusieron durante la construcción, no fue un accidente. Además, no es un caso único. Ese año, en la misma zona, hallaron otro anillo similar y varios adornos pequeños bajo los cimientos. Los investigadores recuerdan la costumbre helenística de que las chicas comprometidas o sus familias enterraban joyas y objetos infantiles en los cimientos de una nueva casa. Es un símbolo de la transición a la vida adulta y una petición de protección. El carácter coincide, son de tamaño pequeño y en un contexto femenino. El oro de uso diario ahora es un artefacto. En el laboratorio de la Administración de Antigüedades de Israel, analizan el metal para identificar la aleación, buscan rastros de piedras y lo comparan con análogos para determinar su origen. Editor de subtítulos y corrector: A. Kulakova, Yurd-Nusur, del actual Irak. En 1928, Leonard Woolley abre la necrópolis real y extrae de los escombros lo que parece un palito de madera desmoronado con grumos de metal. Después de la restauración aparece una figura. Un animal sobre sus patas traseras se estira hacia una estructura arbustiva ramificada. Su apodo poético es carnero en el matorral, aunque en realidad es una cabra de cuernos rizados. La antigüedad es de unos 4500 años, alrededor del 2550 a.C. Las estatuillas estaban en la tumba de un noble sumerio, junto a restos sacrificados de 68 mujeres y 5 hombres. Era un ritual de estatus. La persona no iba sola al más allá. El carnero es de madera cubierta con láminas de metal, cobre dorado e incrustaciones de lápiz lazuli y concha. El patrón romboide en la base podría aludir a montañas. El arbusto ramificado suele verse como el árbol del mundo, unión entre la tierra y el cielo. Versión práctica:
Las figurillas eran soportes para tazones. En los rituales, el animal se para en dos patas y sostiene la rama. Ahí se ponía un recipiente con bebida o líquido de sacrificio durante la ceremonia. Un solo objeto pequeño reúne los sacrificios de la élite sumeria, la labor de artesanos, la simbología cósmica y el inventario del altar. El carnero nos recuerda que antes belleza, fe y objetos cotidianos coexistían en una sola pieza, lo que permite que estos artefactos perduren miles de años. La espada de Ramsés, noroeste de Egipto, sitio arqueológico de Tel el Yabkain, en la costa, durante las excavaciones, aquí se encontró una espada de bronce en la que está grabado el nombre de Ramsés, segundo el mismo faraón que gobernó más de 60 años en el siglo XIII a.C. Las armas firmadas son raras, por eso este hallazgo de inmediato se volvió especial. La capa donde estaba la hoja se vincula con actividad militar en la costa. Los arqueólogos discuten cuidadosamente varios escenarios: un arma de guarnición, un trofeo después de un enfrentamiento o una huella material de las batallas con los llamados pueblos del mar. Son versiones preliminares, aún no hay respuesta definitiva y siguen los análisis. El contexto se apoya en otros hallazgos. Cerca se encontraron dos bloques de piedra caliza con inscripciones. En uno se repite el nombre de Ramsés II, en el otro se menciona a un funcionario llamado Bey. En el mismo nivel se encontraba una vaca entera, colocada como ofrenda, y cerca de allí, huesos de vaca quemados junto a los hornos. Ofrecimientos similares se asocian con fuerza, abundancia y protección divina. También se recolectaron escarabeos. En uno se lee Amón, Señor del Cielo. En un fragmento de anillo de bronce, Amón Harati. También hay cuentas con incrustaciones de piedras semipreciosas. Aunque la espada no haya estado en batalla, une a un gobernante con una costa. Si se comprueba su relación con guerras costeras, sería un artefacto clave de la lucha de Egipto por el control marítimo. La lanza de los dioses. La isla sagrada de Akinoshima, en el estrecho de Ginkai, estuvo siglos cerrada solo a sacerdotes hombres, donde se hacían ofrendas a deidades marinas. Antes de los viajes a Corea, a mediados del siglo XX, bajo una roca, encontraron una lanza corta de hierro de unos 30 centímetros, completamente oxidada, y la guardaron en el almacén de un museo. Nada especial, o al menos eso parecía en ese momento. Un nuevo estudio reveló, mediante tomografía y rayos X, un ornamento fino bajo el óxido, fénix alargados, espirales y caminos de oro. En la batalla está en el metal. Debido a la técnica compleja de Kinsagan, no es un arma utilitaria, sino un regalo ritual de alto nivel. Edad aproximada de 1100 años, cuando el estado Yamato temprano y la tradición Kofun tardía buscaban la protección de los dioses del mar. Akinoshima ofreció miles de objetos rituales como espejos, cuentas y armas, y está en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La lanza se conserva en un proyecto de la Agencia de Asuntos Culturales, donde cada milímetro es escaneado y documentado. Es un recordatorio de que bajo el óxido puede ocultarse la oración de una época. Una espada fuera del tiempo. Hubei, China, 1965. De una tumba inundada extraen una vaina de madera con una hoja de bronce que estuvo 2500 años en el agua y aún brilla. Es la espada de Gujian, gobernante del reino de Yue. El metal sorprendió a todos. Es bronce con aditivos que retrasan la corrosión. La superficie es como un espejo. El patrón geométrico sigue intacto y tras la conservación, la hoja corta papel sin dificultad. El mango estuvo envuelto en seda y la guarda tiene incrustaciones en la hoja. Hay 8 jeroglíficos antiguos grabados. Gujian, el rey de Yue, hizo esta espada para sí mismo. La inscripción identifica al dueño, descrito en crónicas chinas como un gobernante terco. Sobrevivió a la derrota, reunió fuerzas y se vengó, porque la hoja ha resistido siglos. Las vainas lacadas apenas dejaron pasar oxígeno. El agua estaba tranquila y el bronce fue elegido para conservar el filo. Fue una cápsula perfecta. La espada de Gujian rompe la imagen habitual de las armas antiguas toscas. Tenemos un objeto de alta tecnología y estatus personal que llegó hasta hoy funcionando. El rostro de Lednica, Polonia, lago Lednica. En la zona costera de la fortaleza de los primeros Piastas, arqueólogos hallaron una viga de roble de 1.34 metros, parte de un gancho que sostenía el terraplén para evitar que se desmoronara. En un extremo hay un rostro humano tallado con borde ovalado, arco en la frente y barbilla redondeada, de unos 13.5 x 10 centímetros. El rostro no miraba la fortaleza, sino el agua. La dendrocronología determinó que el tronco del árbol data de los años 960-975, coincidiendo con la época en que en la isla de Lednitsk se encontraban la residencia del príncipe, la capilla
y las piscinas de bautismo de los eslavos del siglo XVI. Es raro encontrar rostros humanos tallados en elementos de construcción. La imagen fue llevada fuera del terraplén, como si alguien la dirigiera al lago. Podría ser un espíritu del agua, un protector del cruce o un recordatorio cristiano en la frontera pagana. La isla, fundamental en el bautismo polaco, se compara con figurillas antropomorfas eslavas de Izvolin y con ídolos de 4 caras. Existen similitudes de estilo, pero no analogías directas. El rostro tallado se conserva y la madera se estabiliza para evitar grietas al contacto con el aire. El hallazgo se exhibirá en el Museo de los Primeros Piastas en la segunda mitad de 2026. Espada del Vístula, Polonia, río Vístula, zona de Tarcamina. Un pescador encuentra un hierro en un banco de arena y al jalarlo descubre una espada medieval completa. La hoja casi no se dañó en los sedimentos. Se distingue claramente el orgulloso pomo redondo y la cruz en la empuñadura. El pescador entregó el arma de inmediato a los restauradores. En Varsovia, especialistas confirmaron que la espada es auténtica y medieval. Precisarán más tras analizar metal y hoja. El río cambia su cauce, erosiona orillas y revela lo que estuvo siglos en el hilero. Así que el arma pudo haber caído de una barca, haberse hundido durante una travesía o haber sido arrojada al agua después de una batalla. La hoja está en conservación. Eliminarán la corrosión, estabilizarán el metal, revisarán microcortes, filos e intentarán identificar marcas. Es una oportunidad de tener una pieza auténtica de la Polonia medieval, una espada que pasó siglos en el lecho del Vístula, no una copia de museo. Y él mismo eligió el momento de regresar. En la carretera romana de Manchester, calle Liverpool Road, al retirar el asfalto para repararla, hallaron la calzada romana pavimentada a solo 40 centímetros de profundidad. Las capas parecen el corte de un pastel. Relleno, nivelado y reparación de grava. La carretera se reparaba seguido para evitar baches. Arqueólogos consideran este el mejor hallazgo romano en el centro en 20 años. La ruta conducía al fuerte que estuvo cerca. Con el pavimento surgieron objetos cotidianos, fragmentos de cerámica, vidrio decorativo y basura del camino, congelados bajo la calle moderna. Tras la conservación, el sitio se documentará y los objetos se limpiarán y exhibirán. El túmulo bajo la fortaleza Rosia Saligar, territorio de la fortaleza Abdorski. Al cavar una zanja, se descubrió una necrópolis del Eneolítico de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Hay más de 18 entierros con rituales distintos, algunos cuerpos envueltos en corteza de abedul y otros en botes, barcas en miniatura para el viaje al inframundo. Las fosas funerarias tenían hasta 2 metros de profundidad y escalones. La escalera invertida parece volteada desde el Icurá. Las paredes se reforzaban con tablas y todo se cubría de ocre. Encima iba una plataforma de madera, luego un túmulo y sobre este vasijas volteadas. Al hundirse la tierra, las vasijas caían y mantenían la capa. En varias cámaras hay rastros de fuego, pues las quemaban antes del relleno final. A los difuntos se les espolvoreaba ocre y se les dejaban objetos personales. Destacan antiguos objetos de cobre, un colgante trapezoidal, fragmentos de placa de bronce y pequeños detalles en el Ártico de hace 5.000 años. Metal. Esto indica un intercambio lejano o varios intermediarios, lo que prueba que los habitantes del norte no estaban aislados. No es un cementerio aburrido, sino una colección de artefactos y rituales. Corteza de abedul como capullo, barca como transición, fuego como purificación, ocre como sangre de la tierra, cobre como prestigio. El norte muestra que los rituales complejos y conexiones lejanas llegaron antes de lo que pensamos. Nunca se había encontrado algo así. Noruega, Oslo, zona portuaria de Bjørvika. En las excavaciones de la ciudad, arqueólogos hallaron casi 3.000 objetos medievales, la mayoría de cuero, zapatos de todo tipo, botines bajos, botas altas, pares con grabados y perforaciones en pliegues, suelas arrugadas como patas. La gente reparaba los zapatos porque el cuero era valioso. También hallaron más de 20 fragmentos de bolsas de cuero. Recordatorio: la ropa no tenía bolsillos, todo iba en el cinturón o atado. Hay fundas para espadas y cuchillos. Las armas personales eran tan comunes como la cartera. Lo más conmovedor son más de 40 zapatitos de niños, algunos tan pequeños como una mano, con igual construcción y parches, solo en miniatura. Los niños usaban el mismo calzado que los adultos y cuidaban sus pertenencias. Los hallazgos estaban en antiguos vertederos del río Alna. La basura se tiraba cerca del agua y las inundaciones la arrastraban abajo, cubriéndola con lodo y conservándola sin oxígeno. Por eso el cuero no se desintegró y se mantuvo en capas hasta hoy. Comidos 2 veces. La garganta de Olduvai, Tanzania, hace aproximadamente 1.8 millones de años, en los huesos de los primeros humanos, los arqueólogos encontraron 2 tipos diferentes de marcas de mordidas.
Las primeras, muescas anchas y desgarradas con bordes como de cincel, dejadas por un cocodrilo. La segunda capa, encima de las primeras, son perforaciones estrechas y arañazos largos y poco profundos, característicos de un felino grande, un leopardo u otro depredador. Primero un cocodrilo atrapó a las personas y luego un depredador terrestre llegó a los restos. En esos tiempos, ese era el ambiente común del país primitivo. El agua atraía tanto a presas como a depredadores. Estos hallazgos desmienten la idea de que el ser humano siempre fue cazador. Hace 2 millones de años, el ser humano solo era parte de la cadena alimenticia. En cierta etapa evolutiva, éramos recursos frecuentes. Para el ser humano, caminar por agua era oportunidad de hallar alimento y al mismo tiempo de ser devorado por depredadores. Es un buen indicador de lo peligrosa que era la zona antes de que los humanos fueran depredadores superiores. Pesas con letras: Turquía, Usun, Yaburch, la antigua Diocesarea, en una capa de la época tardorromana. Arqueólogos hallaron balanzas portátiles y pesas de hierro con forma de letras griegas. Aunque el hierro suele oxidarse, aquí las letras son legibles. Eso significa que el conjunto fue rápidamente cubierto por una capa húmeda y ya no lo tocaron. ¿Para qué? ¿Las letras? Es un simple marcado de denominación. El comerciante o inspector usa la balanza, coloca la mercancía en un plato y las letras en el otro hasta equilibrar. Es más fácil recordar una letra que un número, delta más epsilon, y todos ven que es justo. Si limas una forma elaborada, cambias la masa y el contorno se arruina, lo que es evidente. Así, la letra está protegida contra fraude. El rango va desde piezas pequeñas que puedes sostener con los dedos hasta fragmentos más pesados, suficiente para reunir el peso necesario en varios pasos. Esto no es un tesoro, es una herramienta de trabajo como una caja registradora. Mientras discutimos los precios en el recibo, hace 1800 años la gente veía letras y sabía que no los engañarían con la cuenta. El conjunto revela que el mercado se mantenía tanto por la plata como por la confianza en la forma del metal convertida en alfabeto. Si cosas así están casi en la superficie, ¿te imaginas lo que habrá más profundo? ¿Quieres seguir con los descubrimientos arqueológicos? Dale like, escribe en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.